Nos quedaría para esta última clase repasar algunas ideas generales y claves también del pensamiento de Dostoyevsky y cómo esto va a repercutir también en la filosofía de Nietzsche. Quería abordar por lo menos dos novelas, Los demonios de Dostoyevsky y también Los hermanos Karamazov, la última novela del literato ruso y también, por supuesto, a mi entender y el de varios especialistas, la obra maestra de Dostoyevsky, sin lugar a dudas, porque culminan todos los pensamientos, las ideas que venían trabajando y abordándose a lo largo de los distintos cuentos y novelas aparecen de manera detallada, profundizada en los hermanos Karamazov, una discusión entre el ateísmo, el cristianismo, el problema entre los eslavófilos, los conservadores y también frente a estos eslavófilos y estos conservadores frente a los europeístas, aquellos que tenían ideas de progreso y de llevar a Rusia todas estas ideas, sobre todo provenientes de Francia y Alemania. Vamos a encontrar a lo largo de todas las novelas de Dostoyevsky caracterizaciones de personajes con una cultura francesa bastante importante y también personajes de índole germana, con ciertas peculiaridades, incluso, bueno, también podemos entrever entre esas descripciones y estas características qué mirada tenía el propio Dostoyevsky con respecto a lo alemán y a lo francés. Bien, les quería compartir acá estas ideas así generales. A ver, acá tengo el chat. A ver si llega. Bueno, tanto Nietzsche como Dostoyevsky abordan los problemas esenciales del ser humano. Esto me parece que en cierta medida, y retomando un poco la primera clase, esa clase de presentación que habíamos estado acompañados del profesor Flores, abordamos esta cuestión de qué es lo que le permite la actualidad en el pensamiento de Dostoyevsky a Nietzsche. Es esta idea, ¿no? De que abordan los problemas esenciales del ser humano, ante todo el problema de la libertad o del libre albedrío, que el libre albedrío en todo caso sería como una mala interpretación de la libertad o de lo que sería ese concepto de libertad, porque esa libertad, sin ir más lejos, es una posibilidad de elección para hacer el bien y para hacer el mal. Yo ahí entre paréntesis, ahí vino también alguien más se suma a la clase. En esta idea para esto, ¿no? No malinterpretar de que la libertad incluye el bien y esta famosa pregunta de si hay Dios en el mundo, ¿por qué existe el mal o por qué hay mal? Y también una pregunta anterior, ¿no? Antes de por qué hay bien y por qué hay mal, tendríamos que pensar en esta pregunta de por qué hay cosas cuando podría no haber nada, ¿no? Entonces, si hay cosas cuando podría no haber nada, habría que pensar en todo caso en la posibilidad de decir, ah, bueno, entonces este Dios que crea el mundo, crea a su vez el mejor de los mundos posibles. En algún punto también, si retomamos la película de Matrix y demás, bueno, ahora que justamente va a salir una nueva, aparece toda esta posibilidad de decir, bueno, ¿cuántos tipos de creaciones hay para decir cuál sería este mejor de los mundos posibles? En todo caso, si no hubiera esta semilla o una posibilidad para que germine el mal, para que aparezca el mal en el mundo, ese bien, esa felicidad, eso sin algo negativo, sin algo que ejerce una suerte de resistencia, inevitablemente pareciera ser que fracasa, ¿no? Esa arquitectura, ese sistema, ese mundo ideado. Entonces, y justamente en esto reside y residiría el problema de pensar la libertad y pensar la libertad como una máxima expresión de la vida. Se corresponde en algo que ya Schelling, en un texto que se llama Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana,
En este texto de investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, publicada en 1809, o sea que ese texto de Schelling ya es anterior a las novelas de propio Dostoyevsky y obviamente también a la teoría de Nietzsche. Ya aborda este problema y esta pregunta por la libertad, que ya viene también a colación de la pregunta de Leibniz de por qué hay cosas cuando podría no haber nada, por qué es el ente y no más bien la nada, ¿no? Esa pregunta que también retoma Heidegger y un montón de pensadores, porque es esto, ¿no? Dar en el problema esencial del ser humano. El problema esencial del ser humano como la libertad. Y mal entendido también en este sentido el libre albedrío. Y libre albedrío y también esta idea de libertinaje, ¿no? Pensemos en esa figura de la cual nosotros ya hemos hablado, que es la del león, que es esta libertad eufórica, desenfrenada, que al no saberse autoponer límites, inevitablemente cae en un error, cae en una falta, cae en la autodestrucción, ¿no? Entonces esa libertad es aquella libertad que sabe autocontrolarse, que sabe autoimponerse límites. Esto lo aborda, lo piensa Schelling, de alguna manera determina obviamente el pensamiento de Nietzsche, porque bueno, durante el periodo de Nietzsche en la Universidad de Basilea, el periodo de juventud, no tiene contacto obviamente directo con Schelling, pero sí por vía de otros compañeros, otros discípulos como Bachofen, llega a recibir las lecciones, a interesarse por las lecciones que había dado Schelling. Lo mismo también sucede con Kierkegaard, otro de los filósofos que hemos hablado. Kierkegaard también acude presencialmente a las lecciones de Schelling sobre el problema de la libertad. Entonces esta libertad es una libertad, va a decir Schelling, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y lo que va a destacar como máxima expresión de esa libertad es decir, bueno, aunque tengas esa posibilidad y esa libertad para poder hacer el mal, la máxima expresión de tu libertad es poder elegir hacer el bien. Aunque vos puedas pensar que haciendo el mal puedes sacar una ventaja, puedes sacar un provecho, puedes obviamente anteponerte a un sistema, un orden, a algo que esté reglado, dice, bueno, aunque vos puedas pensar en todos esos beneficios y en una suerte de, utilizan esta palabra, ¿no? Voluntad individual. Hablan de voluntad individual y al mismo tiempo como de un ego individual, ¿no? Esta expresión del ego, del yo, de una voluntad individual que respondería a los propios deseos, que respondería a propios instintos y caprichos, que sin embargo dice, bueno, a pesar de todos esos beneficios y de todas esas cuestiones que yo podría recibir, esas ventajas que yo podría obtener haciendo el mal, o haciendo algo que no corresponda, dice, sin embargo, resignar a todo eso y optar por hacer el bien, elegir hacer el bien, inclinarse siempre por el bien. ¿Y qué es esto? ¿Qué es hacer el bien? Dice, bueno, o sofocar, retener, limitar ese ego individual, esa voluntad individual, o poder retenerla para poder encauzarla a que coordine con una voluntad universal, con una voluntad que sobrepasa mi individualidad y obviamente es una voluntad que responde a una intención que, aunque desconozcamos, tiene una finalidad, es teleológico, ¿no? Tiene un fin, tiende hacia algo que nosotros no llegamos a comprender. Bueno, pero las cosas pasarían por algún motivo, ¿no? Entonces, también en este intento de expresar el problema de la libertad, algo que termina sucediendo y que termina expresando
los personajes de las novelas de Dostoyevsky y que después va a trabajar Nietzsche y que obviamente el existencialismo en general, mencionemos a Camus y a Sartre, van a retomar estas cuestiones. Es, bueno, ¿qué pasa con el homicidio y qué pasa con el suicidio, no? Esto es intento también de situarse por encima de la moral o de lo moral, de los valores establecidos, lo que tanto ya hemos hablado a lo largo de estas clases, y decir, bueno, ¿qué sucede con matar a otro? ¿Y qué sucede con el suicidio? Entonces aparece este problema de decir, bueno, tengo la fuerza, el poder, la posibilidad de poder arrebatarle, quitarle la vida a otro, ¿no? Entonces ese problema aparece en los personajes de Dostoyevsky como la muestra de libertad, pero de lo más bajo. En cambio, el problema del suicidio, es decir, porque el suicidio está ligado también justamente con este problema de la existencia o no existencia de Dios. Entonces, ¿existe o no existe Dios? ¿Importa eso? ¿Cómo puedo yo demostrar mi libertad? ¿Cómo puedo expresar mi libertad? Entonces pareciera ser que algunos personajes reivindican el tema del suicidio como la forma de expresión más alta de la libertad. Entre ellos hay un personaje de la novela de los demonios, que era lo que estábamos comenzando a abordar en esta clase, que es Kirillov. De hecho, acá tengo un pequeño textito que se llama El mito de Sísifo de Albert Camus, donde en este texto Camus dedica un pequeño capítulo, un breve capítulo a el suicidio de Kirillov, a la novela de Dostoyevsky. Esto viene a raíz del análisis de Camus con una cuestión central, ¿no? Dice, primer párrafo del texto dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y el problema verdaderamente serio, dice Camus, es el suicidio. Después dice que si hay que juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se viva, o que se la viva, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Vale la pena vivir? ¿Sí o no? Pensemos cuando hablamos del concepto de eterno retorno de Nietzsche. Ese demonio que ingresa y que si te preguntara, bueno, ¿hay un instante que vale la pena que vos vuelvas a vivirlo y que inevitablemente tengas que vivir todas las otras cosas, todas las otras experiencias y circunstancias infinitamente, eternamente? Sí. Ese segundo, ese instante, ¿vale la pena? ¿Justifica toda la existencia o no la justifica? Acá pensemos cómo Camus retrotrae esto de una manera más existencialista. Dejo de la mirada o la perspectiva del análisis metafísico que está haciendo sobre el tiempo y sobre la vida Nietzsche, y dice, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena que sea la vida? Esa es la pregunta fundamental de la filosofía. Ahora, si vale la pena o no vale la pena, está relacionado a decir, bueno, ese sí a la vida es, bueno, ¿cómo me relaciono con el mundo? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con los demás? En tanto tomo entre manos y asumo mi libertad, mi ejercicio para poder hacer el bien o para poder hacer el mal. Después dice, si aparece este tema de la vida vale la pena o no de que se la viva, dice, bueno, hay algunos incluso que se hacen matar por ideas. Y acá va introduciendo ya la cuestión central del personaje de la novela de Dostoyevsky, ¿no? Pareciera ser que hay personas que callan ciertos dolores o que están completamente atormentados por determinadas circunstancias que la vida los sobrepasa y que los lleva. Otros que, aunque estén sobrepasados de esas circunstancias, de que callen esas ideas, algunos inevitablemente
escapan, huyen a pensar en eso y otros se adentran en una constante reflexión, ¿no? Pero dice, bueno, parecía ser que tanto la reflexión extrema como la huida por medio de otras actividades, otros hechos, otros ejercicios, otras relaciones, otros modos también de buscar escapar a eso que abruma. Dice, hay algo, siempre termina faltando un elemento más que es lo que termina haciendo el clic para poder llevar a cometer ese acto de suicidio. Sin embargo, se va a detener Camus en el hecho del personaje de Kirillov, porque aparece algo bastante interesante, que es la teorización del suicidio. Pensar el suicidio, teorizarlo, ya incluso hasta de manera prácticamente sociológica, podríamos decir. Y dice, bueno, me tomo la libertad de llamar a esta actitud existencial que va a ser el personaje de Kirillov como un suicidio filosófico. Ese intento de suicidio o ese querer llevar a cabo el suicidio pone en jaque la existencia de Dios, ¿no? Y si, ¿qué pasa entonces si Dios existe o no existe? Bueno, yo voy a demostrar si existe o no existe asumiendo el mayor acto de libertad que se puede llevar a cabo, dice Kirillov, y esto es el suicidio. Dice, bueno, incluso antes de llegar a suicidarse, en el momento en que está haciendo una teoría sobre el suicidio, está pensando sobre el suicidio, está reflexionando, escribe artículos al estilo de Raskolnikov, que también había escrito su artículo sobre la división de los seres humanos entre los Napoleones y aquellos que son un mero piojo. Bueno, este personaje de Kirillov también escribe sus artículos. Y dice, bueno, finalmente, al estar llevando a cabo, al estar ejecutando ese suicidio, en ese mismo acto preparativo y todo, dice, bueno, al final ya estoy demostrando de que Dios no existe y de que realmente soy un hombre libre que puede tomar decisiones, que puedo arrebatarme lo más preciado, que puedo arrebatarle la vida a otro y que puedo arrebatarme la vida a mí mismo, ¿no? Sobre todo uno mismo. Y ahí aparece una cuestión que Camus lo va a denominar como suicidio pedagógico, porque en el diálogo con otro de los personajes, Kirillov le van a replantear a Kirillov y le van a decir, bueno, pero si al final en todo este proceso, en toda esta preparación, ya estás dando cuenta de que no importa si existe Dios o no existe, y que vos podés tomar entre manos lo más preciado y poder arrebatarlo, poder aniquilarlo, que es tu vida, dice, ¿para qué finalmente te vas a suicidar? Y dice algo que es bastante interesante, que es, bueno, si yo no lo llevo a cabo, si yo no ejecuto ese suicidio, no voy a terminar de demostrarles, no voy a terminar de que puedan palpar esa expresión de libertad. Entonces inevitablemente tengo que llevarlo hasta el extremo. Tengo que ejecutar ese suicidio. Quiere dejar, por eso habla de un suicidio pedagógico. Dice, bueno, tengo que dejar una enseñanza ahí, mostrarlo. Que es algo que lo retoma también, no solamente Camus, que no solamente lo retoma de, si bien está analizando la novela de Dostoyevsky, si bien está analizando los demonios, recordemos que los demonios implican esas ideas, cada personaje es un demonio porque cada personaje representa una idea, defiende una idea, y particularmente en esta novela son ideas que están llevadas a los extremos.
al extremo de matar a otro, porque hay un homicidio en la novela, y el extremo del suicidio, y de cómo también lo más bajo, lo más material, se junta con, de algún modo, lo más elevado y lo más espiritual. ¿Por qué? Porque en esto de que nosotros hablamos del nihilismo, que los valores supremos que dan sentido al orden de la existencia y del mundo occidental en general se está desvalorizando, y que estas ideas y estos nihilistas también ya estaban en Rusia, hay un grupo de cinco jóvenes nihilistas que tienen la idea de generar una revolución en Rusia, en San Petersburgo, y cometen actos rebeldes, ¿no? Entran a fiestas y llevan discursos provocativos, tienen problemas con la música que se ejecuta, en las reuniones literarias que se llevan a cabo también leen cuestiones revolucionarias, y estos personajes nihilistas se involucran con el personaje de Kirillov, y sabiendo que Kirillov quiere suicidarse, dicen, bueno, cometemos un homicidio, escribimos una carta culpando a Kirillov, o que Kirillov, mejor dicho, escribe una carta asumiendo que él había cometido ese homicidio, y después él que cometa su acto de suicidio. Entonces vemos cómo esa bajeza del grupo nihilista quiere asumir, incorporar aquel intento pedagógico por medio del suicidio que quiere llevar a cabo Kirillov con su teoría. Alguien, si mal no recuerdo, en esa primera clase, cuando terminaba la charla, había preguntado de si, bueno, si los nihilistas eran los más inteligentes. Había surgido una pregunta así. Es decir, no necesariamente. Sí, pareciera ser que son gente, adolescentes, sobre todo jóvenes, que están estudiando, que se están preparando, que tienen ideas, que teorizan, pero al mismo tiempo también están impulsados y son llevados a esos extremos, que al mismo tiempo es lo que le permite la literatura a Dostoyevsky, ¿no? Mostrar de una manera un poco más exagerada aquello que en su época se estaba viviendo. En algún momento el hecho de, bueno, porque este grupo de nihilistas representan algo que se estaba llevando a cabo por un personaje histórico real, porque el hecho de los demonios fue un hecho real, está basado en una historia real de la cual Dostoyevsky fue documentando, que el nihilista Bakunin conformaban también grupos de nihilistas, de jóvenes, de revolucionarios, y eran grupos casi como sectas de 5, en los cuales ninguno tenía contacto con los otros grupos, a menos el líder de ese grupo que iba conectando. Cuestión que era toda una teoría que al parecer era mentira, sino que como tenían prohibido revelar cada uno parte de los secretos, entonces cada uno sospechaba del otro, ¿no? Entonces, al estar inmersos ya en este grupo y llevar a cabo estos actos rebeldes, tampoco se pueden retirar después, porque ya saben cosas que no les permite estar por fuera, ¿no? Entonces, a uno de los personajes que quiere alejarse del grupo, que quiere retirarse del grupo, a ese es al que lo van a matar como en un bosque, y después lo arrojan en un lago con unas piedras y demás, hasta que después encuentran el cuerpo y todo lo que sucede en las 1000 páginas que tiene la novela de los demonios. Cuestión que una vez que hacen ese acto, cada uno intenta escapar, y además
les queda la tarea de decirle a Kirillov que escriba la carta, cuestión que Kirillov finalmente no quiere hacer, y además después de que se suicide. Para, obviamente, ¿no? Estas cuestiones, estas ideas, estas tendencias, pareciera ser como esto de Raskolnikov en algún punto, ¿no? Mato a los Urera y sacrificando una vida, ¿cuántas vidas más podría salvar? ¿Cuántas personas podrían dejar de pasar hambre? Y finalmente lo hace y esa culpa lo carcome, ¿no? Bueno, en esto hay algo similar, hay algo de esto nuevamente, ¿no? Con esta enfermedad que pareciera ser el nihilismo, que avanza por Europa, que avanza por Rusia, y que, bueno, una vez que cometen los actos ya no saben cómo resolverlo estos personajes. Les voy a compartir otra cita, está por acá, bueno, vamos a copiar acá. Dice, bueno, Dostoyevsky pone la idea de Dios como fundamento, esto ya lo hemos hablado, y orden frente al miedo, a la imposibilidad del hombre de poder afrontar la nada. Se presenta a Dios como el fármaco, como este remedio en las novelas de Dostoyevsky. Hemos hablado de personajes como Sonia, después Lisa, otra mujer que aparece en Memoria del Subsuelo. Después, ¿qué más? Hay una serie de personajes que son este abrazo, ¿no? Bueno, el personaje de Alyosha en Los Hermanos Karamazov. Se presenta a Dios como el fármaco, en los personajes atormentados alcanzan la redención al apoyarse en la figura de un santo, en la de un creyente, en alguien que está aferrado a la fe. Pero sin embargo, frente a la enfermedad del nihilismo, Nietzsche propone una transvaloración de los valores. No volver a apoyarse esa figura de Dios, a este anuncio de que Dios ha muerto, sino en un cambio de perspectiva, en un cambio de visión con respecto a qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el mundo, ¿no? Esta idea de, nuevamente, de introducir sentido a la existencia. Acá les comparto un poco de la cita de Camus para que les quede. Y que, bueno, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, dice Camus, sobre el absurdo, esto del suicidio, ¿no? Todos los demás temas, todos los demás problemas no son más que juegos. El problema del suicidio funda sus raíces en aquellas preguntas fundamentales de las que hemos estado hablando, qué es el ente y no más bien la nada, y por qué tiene lugar el mal en el mundo. Después, bueno, esto, ¿no? Que hay por el contrario personas que se hacen matar por ideas. Esto que sucede con Kirillov. Porque él está convencido con su teoría y él quiere demostrar. Ese acto pedagógico del suicidio es querer demostrar de que Dios no existe y que la libertad la tenemos nosotros en nuestras propias manos. Y esta frase también al final, ¿no? Que lo que es una excelente razón para justificar la vida también, dice Kirillov, suele serlo también una excelente razón para morir por esa causa. Eso es interesante también para analizar. Después, les comparto un poco del diálogo que tiene Kirillov con alguno de los personajes. Dice, ¿el dolor es eso tan importante en tales casos? Lo más importante, hay dos clases, dice, los que se matan por una congoja aguda, o por despecho, o por locura, o por lo que sea. Esos se matan de improviso, dice Kirillov en la novela. Esos apenas piensan en el dolor físico y se matan de improviso. Hay otros que lo hacen por raciocinio. Esos piensan mucho. Y dice, pero de verdad, ¿de veras hay quienes lo hacen por raciocinio? Muchísimos. Si no fuera por el prejuicio que hay, habría más. Muchísimos. Todos. ¿Cómo que todos? Y ahí guarda silencio. Esta cuestión, ¿no? Él intenta al mismo tiempo también de dejar esa enseñanza sobre la libertad, de mostrar de que esta cuestión, ¿no? Que está mal visto el suicidio, pero eso es una suerte de
de mirada y de valor que tiene la vida, y sobre todo obviamente, ¿no?, por estas cuestiones religiosas. Hay un texto que se llama El suicidio de, de Durkheim, Emily Durkheim, donde ahí aborda sociológicamente la cuestión del suicidio también. Y Durkheim dice, bueno, hay una diferencia entre cristianos y protestantes. Dice, finalmente los protestantes hay más cantidad de suicidios porque, primero, está en el orden religioso y en la presión religiosa que se ejerce, se hace mucho énfasis ahí, y sobre todo porque hay menos acompañamiento por parte de los protestantes que de los cristianos con respecto a esas congojas y esos dolores agudos de los que está hablando Camus en este texto del mito de Sísifo. Eso es bastante interesante. ¿Cómo? Primero, obviamente, el clima, la condición política, económica, geográfica de un lugar repercute en la emoción, repercute en lo emocional, en lo sentimental de una persona, y cómo eso puede de alguna manera conducir a esa tendencia suicida. Y por otro también esta cuestión religiosa, ¿no?, que tiene que ver también con lo político, lo económico, ligado a decir, bueno, no hay un cierto apoyo, no hay un cierto modo de poder canalizar esa congoja, de canalizar esa angustia, ese dolor, y por tanto esa presión termina en cierta manera reflejándose en un dato que termina llevando a cabo Durkheim con el texto del suicidio, ¿no?, en esa más cantidad de... que no tiene que ver tampoco, dice, incluso con si hay o no una preparación, por ejemplo, de estudios, de el nivel social que se tenga, etcétera, ¿no?, sino que tiene que ver más con un diálogo interior. Después otra parte del diálogo de la novela que dice: la vida es dolor, la vida es terror y el hombre es desdichado. Ahora todo es dolor y terror. Ahora el hombre ama la vida porque ama el dolor y el terror. Y ahí está todo el engaño. Ahora el hombre no es todavía lo que será. Pensemos en esta idea del ultrahombre también. Habrá un hombre nuevo, feliz y orgulloso. A ese hombre le dará lo mismo vivir que no vivir. Ese será el hombre nuevo, el que conquiste el dolor y el terror será por ello mismo Dios. Y el otro Dios dejará de serlo. En esta muestra del suicidio pedagógico que intenta llevar a cabo el personaje de Kirillov, dice, bueno, si ya asumo la valentía y ya asumo esa posibilidad de máxima expresión de libertad que tiene que ver con el suicidio, dice, bueno, finalmente ahí con esa muestra habla del hombre Dios. Dice, bueno, ahí yo puedo demostrar que no importa si hay o no otro Dios, pero esa divinidad del ser humano. Esto de el otro Dios dejará de serlo. Yo, dice, seré dice, el que conquiste el dolor y el terror, el que supere esos límites, esas imposiciones morales, esas supersticiones, será por ello mismo Dios. Es una suerte de suicidio, una suerte de matar, eliminar o suicidarse teóricamente, de eliminar todos esos presupuestos para volver a nacer o renacer liberado de todos esos mandatos morales y de todas esas imposiciones morales de la cual hemos ido absorbiendo, adoptando a lo largo de nuestra existencia desde el momento cero en que somos en el mundo. Sí, bueno, ya cuando tomamos conciencia, ya cuando vamos, dice, no, como habíamos mencionado que decía Heidegger,
Somos primero en el mundo y de manera inauténtica. Es decir, cuando nosotros tomamos conciencia ya tenemos un montón de imposiciones puestas. Ya adoptamos un montón de contratos y de cosas y de hechos que estamos por supuestos. Que decir, bueno, ¿dónde firmamos nosotros? No, bueno, ya firmaron nuestros padres primero por nosotros, ¿no? Entonces decir, bueno, venimos haciéndonos cargo de todo eso y entonces en algún punto esa muestra de expresión de libertad es decir, bueno, irrumpo con eso, quiebro con eso y reseteo, vuelvo de cero y en alguna instancia también hago una muestra de divinidad con respecto a esto, ¿no? Bien, esto se liga también, como habíamos dicho, a la cuestión del aforismo 125 de la Gaia Ciencia, de la ciencia jovial, de Nietzsche, donde retoma todas estas cuestiones, donde dice, bueno, Dios ha muerto, ¿no? Que anuncia el hombre frenético en el aforismo 125. Lo más importante acá, dentro de un montón de cuestiones importantes que tiene ese aforismo, inagotable, interpretado por cientos de pensadores o miles de pensadores, dice, nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, todos somos sus asesinos. El deseo se efectiviza, ¿no? Este deseo de matar al padre, de matar esa ley, de matar ese orden moral. Dice, ¿pero merece el hijo ser castigado por ese homicidio? Esto se debe también, ¿no?, a una de las preguntas que lleva a cabo uno de los personajes de los hermanos Karamazov, ¿no? Dice, ¿cómo se puede perdonar a alguien acusado de tan horripilante crimen? ¿No? El crimen de matar a Dios, el crimen de matar al Padre, el crimen de matar a alguien, pero en este caso con ese plus ahí, que se supone que era aquello que daba cierta estructura, cierto orden. Hay una película también bastante interesante que es mexicana, si mal no recuerdo, que se llama Amores Perros, y aparece toda esta problemática también en la película de los hermanos, cómo es la vida de los hermanos ya sin esa figura del padre, ¿no? Y cómo cada uno estaba sometido bajo esa figura y en 24 horas que desaparece ese padre, esa figura, esa ley, eso que regía ahí, esa estructura piramidal, enseguida cada uno parecía que deviene otra persona completamente distinta, ¿no? Como incluso me parece así pensándolo rápido, si bueno, esta figura de padre termina siendo también una analogía, una metáfora, porque bueno, desde que están estos escritos ahora, también la cultura y todo ha cambiado tanto que eso que rige el padre, la madre que cumple también la función de padre, sucede exactamente igual, ¿no? Se puede pensar en esas dos líneas. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que ha causado tan horripilante crimen? Si verdaderamente es culpable, ¿cómo podría quedar sin castigo?, dice el personaje. Este es el sentimiento más fuerte del instinto de cualquier persona. Ahora bien, la pregunta que aparece acá es ¿qué tan padre era ese padre? Cuestión que después Freud también va a retomar, ¿no? ¿Qué tan padre era el padre de estos hermanos Karamazov, el señor Karamazov? ¿Era verdaderamente un padre? Dice, lo que implica la palabra padre. Es decir, si nosotros, como dice el aforismo de Nietzsche, que después lo va a replicar Zaratustra, ¿sí?, matamos a Dios, ¿qué tan Dios era ese Dios?
¿Qué Dios era ese Dios que matamos? Lo cual no implica, y en algo que yo insisto bastante, no sé si ya lo he dicho en otra oportunidad, es, bueno, que Nietzsche no necesariamente hay que pensarlo como ateo. Para mí Nietzsche no es un pensador ateo. Nietzsche está fuertemente influenciado por un montón de divinidades, no solamente las griegas, sobre todo las griegas, pero no únicamente. Pensemos también en esta recuperación de los mitos y de las leyendas nórdicas que aparecen tan fuerte en su periodo de juventud con Wagner, ¿no? Entonces es esta la pregunta, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos los asesinos. Pero bueno, ¿cómo se castiga eso? ¿Hay que castigarlo? ¿Se puede perdonar ese crimen horripilante? Y la pregunta ahí enseguida es, bueno, pero ¿qué tan padre era ese padre? ¿Qué tan Dios era ese Dios? ¿Qué implica hablar de Dios y qué implica hablar de padre? Por eso también ahí habría que pensar la contraposición y lo que sucede con Edipo, ¿no? Que, bueno, esto, ¿no? Se anticipa de que va a matar al padre, toda la tragedia de lo que va a acontecer, entonces para repeler al destino, ir contra ese destino, que el destino, recordemos, ¿no? Está en un nivel por encima de lo que puede hacer un hombre normal, e incluso los dioses, ¿no? Es como que los dioses pueden intervenir, pero no necesariamente pueden cambiar la fortuna, no necesariamente pueden cambiar ese curso del destino. Entonces, pareciera ser a propósito, ¿no? Que con ese saber y ese intento de querer, y esto es lo que tiene que ver con esa jamarquía, ¿no? Con este destino trágico en el cual están inmersos los héroes trágicos, y justamente esta representación, pensemos, porque estamos hablando de Edipo, pero al mismo tiempo de que hablamos de las tragedias griegas, estamos hablando de las representaciones de los sufrimientos de Dionisos. Ese Edipo en el escenario es una representación, y los sufrimientos de Edipo representados en el escenario, representados en la escena, son una representación, una muestra, un acercamiento de los sufrimientos de Dioniso, dice Nietzsche. Es una muestra de esos sufrimientos existenciales, de esa muestra, de ese intento de querer mostrar el poder de la libertad por sobre lo que manda el destino. En ese intento de huida, se más padece, más sufre, más nos representa y nos muestra esa vida eterna y esa vida individual desgarrada que implica Dionisos. Entonces, pareciera ser a propósito, decíamos, que al intentar huir, al intentar escaparse, más se va adentrando en lo que lo espera, ¿no? En ese destino. Por tanto, aquellos padres que lo cuidan, que lo protegen, que lo educan, que se crían con Edipo, Edipo a quienes temen asesinar realmente, es a esos padres. Fijémonos que en ese camino a la ciudad de Tebas, cuando se cruza con el padre biológico, no lo reconoce. Le da muerte sin saber que era el padre. Entonces la pregunta ahí viene a colación con este Dios ha muerto, con este deseo de asesinar al padre de los hermanos Karamazov, en el sentido de, bueno, ¿qué tan padre era ese padre de Edipo? Si cuando lo ve no lo reconoce. En este viaje hegeliana también de conocer es reconocer, ¿no? Porque te conozco, te reconozco. Y hay algo en ese devenir, en ese tiempo, en ese cambio, en esas experiencias que tiene que permanecer. Y sin embargo, en ese cruce, en ese encuentro,
no hay ningún conocimiento ni reconocimiento. Cuando después Tiresias le da a entender y le permite ese acceso, esa evidencia, ese reconocimiento de lo que hizo, bueno, ya está. Pero habría que preguntarse ahí en todo caso también qué le hubiera dolido más, qué le hubiera provocado más sufrimiento a Edipo, si era haber asesinado a los padres que él sentía que eran sus padres, o aquel hombre desconocido que se cruza de camino a Tebas, ¿no? Seguimos. Entonces es interesante pensar porque aparece mucho se habla también por el psicoanálisis y demás de este complejo edípico con respecto a la relación de Edipo con la madre, que después Jung va a desarrollar como complejo de Electra, ¿no? Pero habría que pensar esta idea de parricidio, si se puede calificar ese acto de Edipo como parricidio. Por esto, ¿no? ¿Qué implica? Que ahora vamos a ir viendo, ¿qué implica la palabra padre, ¿no? Les comparto acá otra cita de los hermanos Karamazov que dice: ¿quién no quiere la muerte de su padre? En este diálogo, ¿no? ¿Está usted en su juicio?, le dice, preguntó casi a gritos el presidente en el juicio en el que están al final de la novela. Sí, estoy en mi juicio, un juicio ruin como el de ustedes y como el de todos esos, dijo dándose vuelta hacia el público. Siguió hablando con ira y desprecio. Quizás también han matado al padre y ahora fingen espanto y se miran unos a otros poniendo cara de susto. Farsantes, todos desean la muerte de sus padres. Las bestias comen entre sí. Si de repente se enteraran de que este no es un caso de parricidio, se irían desilusionados y furiosos. Pan y circo, ¿no? Aparece también, ¿no?, esta cuestión de, ojo, pareciera ser que es un sentimiento casi arquetípico de la figura del niño, de la figura del hijo, este deseo pulsional, instintivo de querer matar en algún momento al padre, ¿no? Y que pareciera ser decir, bueno, mientras lo mates en sueños y hagas una canalización de ese problema por ahí, una descarga por esa vía, estaría bien, porque todos, dice, matan al padre constantemente. Y ahora fingen horror, fingen espanto, ponen cara de susto y juzgan al que lo lleva a cabo, que de hecho no es ninguno de los tres hijos legítimos el que comete el homicidio, sino que, bueno, les voy a hacer el spoiler, que es el cuarto hijo, que es el hijo bastardo, ¿no? Que de hecho va a decir lo siguiente: decir, todos me insinuaron que desean matar al padre, ahora yo voy y lo mato, y ustedes son cómplices de ese homicidio y me echan la culpa a mí. O sea, ustedes son todos en ese deseo y en ese compartir el deseo, son todos igual de culpables que yo. Dice, ahora no me vengan con cara de espanto, no me vengan con cara de horror. Y de hecho todos los que acuden a ese juicio van por la morbosidad. Y van no solo por la morbosidad, van por el temor y el miedo que les produce a ellos matar a su padre. Es decir, bueno, se asustan de que Dios ha muerto y no quieren reconocer de que Dios ha muerto y se ríen y se burlan de mí, dice Zaratustra. Bueno, pero si yo les traigo que hay otra cosa, hasta que yo les traiga un suelo seguro, algo nuevo, algo en lo que ustedes puedan resguardarse, no quieren reconocer eso. Pero si yo les aseguro que hay otra cosa y se los traigo y lo pueden palpar, ahí sí. Entonces ahí hay una secuencia entre Dios Padre, entre esa ley que de alguna manera se repite. En los hijos se revela el combate entre la toma de conciencia
y el deseo de liberación de algo que tortura. Y lo que tortura es un no saber hacia dónde va a conducir ese acontecimiento. Ese acontecimiento de la muerte de Dios, ese acontecimiento de la muerte del Padre. Dice, bueno, esto, ¿no? Esta idea de que anuncia Nietzsche y que Nietzsche prevé, dice, bueno, en esta idea de matar a Dios al amanecer y querer recuperar su figura en el abismo y en el caos de la noche, en ese vacío, por temor, por miedo, dice, bueno, inevitablemente caemos todo el tiempo en el riesgo de matar a ese Dios y tratar de resucitarlo lo antes posible y lo más fuerte posible para poder tener algo a lo que aferrarnos. Por tanto, hay un pensador francés que se llama Maurice Blanchot que retoma también esta cuestión, al igual que Heidegger, que dice, bueno, ¿qué o quién tiene que ocupar el lugar de Dios? La pregunta con respecto a Nietzsche es, ¿ese ultrahombre tiene que ocupar el lugar de Dios? Mi interpretación es que no. Justamente, está diciendo, si idealizamos, si ideologizamos, si ponemos como un ídolo a esa figura de ultrahombre, si erigimos nuevos ídolos políticos, gente de la religión, gente de la economía, gente de educación, lo que sea, si erigimos ídolos con un fanatismo ciego, fuera que fuese, terminamos cayéndonos en esa figura, ¿no? Esperamos a que alguien, una sola persona, un caudillo, salve todo el resto, ¿no? Algo mesiánico. Y tampoco eso, y en este plano también va esa idea de hombre Dios. Es decir, bueno, finalmente ese hombre Dios es ese artista que crea un espacio otro, crea un nuevo ámbito, crea un nuevo tiempo, un nuevo espacio y un nuevo tiempo para ese hombre divino, ¿no? Ese hombre que se toma entre manos y que no intenta ocupar el lugar antiguo, el lugar que ya ocupaba Dios, sino un lugar otro. Y en esto Blanchot va a analizar a Nietzsche desde esta perspectiva, ¿no? Después en una escena, se las comparto acá, dice, vamos siguiendo el lineamiento de esto. Otro de los personajes, ¿no? Dimitri se encuentra en el jardín de la casa de su padre, bajó estando fuera de sí por la incertidumbre que su amada se encuentre en la habitación de su padre, y de aquella situación recuerda lo siguiente, dice en el juicio. Aquí está mi rival, mi verdugo, hablando del padre. No pudo reprimir el impulso, el arrebato del que había hablado con Alyosha en el pabellón, pero ¿serías capaz de matar al padre?, había preguntado Alyosha. No lo sé, había contestado entonces. Tal vez lo haga, tal vez no. Tengo miedo de no poder soportar en algún momento ni verle la cara. Odio su nuez, su nariz, sus ojos, su sonrisa impúdica. Me da asco. Eso es lo que me atemoriza. No voy a poder contenerme. Todos estos son los diálogos que van teniendo, ¿no? Y acá se da algo curioso también, que es la aparición de la figura de la madre. Y la figura de la madre, a pesar de ese asco y de esa repugnancia, de ese odio, de ese desprecio que provoca en Dimitri la figura del padre, ¿cómo salvaguarda a la madre?
Dice, una vez arrestado, Dimitri confiesa sin rodeos el haber tenido las intenciones de querer matar al padre, pero se declara inocente de tal asesinato. En este punto, la intervención de la madre serena al hijo y lo resguarda de la destrucción. Lo resguarda de cometer ese crimen, ¿no? Mi madre le pidió a Dios por mí y un espíritu celestial me besó la frente en el momento. No sé qué ocurrió, pero la verdad es que el diablo perdió el combate. Me alejé de la ventana y fui hacia la empalizada del jardín, entonces mi padre alcanzó a verme y con un grito fue hacia adentro. Lo recuerdo claramente, cuando estaba en lo alto de la empalizada, Grigori me agarró. Mi madre le pidió a Dios por mí y un espíritu celestial me besó la frente en el momento. No sé qué ocurrió, pero la verdad es que aquel diablo perdió el combate. Ahí nuevamente, ¿no? Ese reflejo de esa figura como la de Sonia, como la de Elisa. Esa insistencia de Dostoyevsky también de querer demostrar por medio... ¿Por qué la mujer? Ese amor ahí incondicional, ese amor puro. Que me parece que ni siquiera en esa figura de que está el Started Zosimov, ese pastor, ese cura, esa figura ahí, ese santo que aparece también en la figura, en la novela de los hermanos Karamazov, puede reflejar, ni siquiera. Por eso ahí ese equilibrio aparece por vía de lo femenino. Pensemos también, no recuerdo si lo habíamos hablado en este curso, esto, ¿no? Lo apolíneo, el mundo de lo apolíneo representa lo masculino, el orden de lo masculino, con cierta armonía, con cierta belleza, pero la fuerza de lo dionisíaco en Nietzsche es el reflejo de lo femenino. Esa contraposición, porque es ese punto de deseo casi incondicional. Y en esta búsqueda, en este reconocimiento, por eso ese desenfreno también en algún punto. Pensemos también que cuando se lo oculta de esa persecución de los titanes, Hermes lo viste y lo disfraza, lo viste a Dionisos de mujer, ¿no? Lo visten con ropa femenina a Dioniso. Y el culto, las bacantes, el culto, que es el séquito de Dionisos, son las mujeres también, ¿no? Y aquellas figuras masculinas que intentan anteponerse al rito de lo dionisiaco y a las fiestas báquicas, terminan siendo despedazados. Salvo aquellas figuras masculinas, aquellos personajes hombres, que tienen despierta cierto elementos femeninos, que eso los termina salvaguardando de ese despedazamiento de lo dionisiaco, ¿no? Aquellas figuras masculinas que tienen activo, digamos, y mejor armonizada esta idea de lo masculino con lo femenino, son aquellas que pueden acceder a vislumbrar qué es lo que acontece en los misterios de Dionisos. Y aquellos hombres, estrictamente hablando, que van con esta idea de hay un orden, hay una religión oficial griega, por decir de alguna manera, hay ciertas celebraciones que no se pueden llevar a cabo porque no corresponden y quieren darle freno a esos misterios, a esas celebraciones de Dionisos. Esos terminan descuartizados, ¿no? Hace falta leer ahí Las Bacantes de Eurípides, donde vemos esos actos, ¿no? En verdad, dice la cita que les había compartido, dice: en verdad es algo espantoso matar al padre de uno, a un hombre que nos engendró y nos amó, que se angustió cuando éramos niños y estábamos enfermos.
que no eludió ningún sacrificio por nosotros, que sufrió para darnos una vida feliz y vivió solamente para vernos felices y exitosos. No, no se puede concebir matar a un padre así. Pensemos en lo que hablábamos sobre Edipo y el parricidio, ¿no? Bueno, es espantoso matar al padre de uno, que engendró, que amó, que angustió cuando éramos niños, que lo crió, que hizo sacrificios y vivió solamente para vernos felices y exitosos. No se puede concebir matar a un padre así. En eso parecía ser que, bueno, listo. Están todos de acuerdo en algo. El problema está en si ese mal llamado padre se antepone, ¿no? ¿Por qué, señores jurados? ¿Qué palabra tan grande? Porque, señores jurados, ¿qué palabra tan grande es padre? Dice, pero esta clase de padre no es justamente la que representa Fedor Karamazov. Nota de color. Recordemos la primera clase con respecto a la biografía de Dostoyevsky. Esta cuestión de el propio Dostoyevsky le había pedido plata para poder comprarse, mientras estaba en la guardia, poder comprarse té, y el padre, que tenía plata y todo, el avariento, le dijo, no, ¿cómo vas a tener la caradurez de pedirme plata? Y le negó. Y ahí, con ese rechazo, Dostoyevsky sintió ese pleno deseo de matar al padre, y cuando el campesinado se le revela y lo mata y él se entera de esa noticia, él sufre el primer ataque de epilepsia. Recordemos eso. Entonces es un hecho también que lo marca para todo el resto de su vida, ese acontecimiento. Por eso está todos estos diálogos y este matiz que aparece tan fuerte acá. Recordemos, el padre de Nietzsche fallece cuando Nietzsche era pequeño y se cría todo en una... Cambia rotundamente la vida de Nietzsche a partir de la muerte del padre. Más allá de que esté rodeado de un contexto con mujeres y todo, pero se tienen que mudar, ya no tienen, digamos, como el padre era pastor, digamos que había cierta predisposición también de la gente de Ricken con respecto a la familia Nietzsche, entonces todo eso se pierde, ciertos privilegios, entre comillas, todo eso se va perdiendo, entonces tienen que rehacerse, y Nietzsche intenta buscar esa figura paterna en Wagner, intenta buscar esa figura paterna a partir de los libros de Schopenhauer. Eso lo analiza también en algún punto Jung. Entonces es interesante ver esa conexión, cómo esa cuestión tan biográfica de Dostoyevsky aparece en la novela, ¿no? Bueno, esta clase de padre no es la que representa a Fedor Karamazov, a todo aquello que implica donación, sacrificio. Este padre no lo puso nunca en práctica por sus hijos. El amor del padre es reemplazado en este caso particular por indiferencia, lo que representa el padre de los Karamazov, indiferencia, una fuerza coercitiva. Es un ejercicio, una lucha de poder constante con los hijos. De hecho, un hijo está enamorado de esa mujer y el padre va y compite con eso, ¿no? Trata a los hijos casi como extraños. Existen padres a los cuales los hijos aman y respetan, mientras hay otros a los que hacen engendrar odio y vergüenza. Les comparto acá un segundo que... Acá dice, bueno, acá otra cita. Un padre como el viejo Karamazov no merece llevar tal nombre. En esto que decíamos antes, ¿no? Matar al padre de uno, un hombre que nos engendró y nos amó, dice, no se puede conseguir matar a un padre así. Pero dice, un padre como el viejo Karamazov no merece llevar tal nombre. El amor hacia un padre que no justifica ese sentimiento es un absurdo. El mito de Sísifo. Nuevamente, Camus retomando todas estas problemáticas.
el absurdo, ¿no? Si bueno, se hace algo y se insiste con algo que no tiene sentido, no conduce a ningún lado, ¿no? El amor hacia un padre no justifica ese sentimiento, es un absurdo. El que no da nada no puede despertar amor. Dios es el único capaz de hacer surgir algo de la nada. Y acá aparece algo que me parece bastante interesante de relacionar, que es de Zaratustra, un discurso de Zaratustra que se titula De los hijos y del matrimonio. Es uno de los discursos de Zaratustra, donde les comparto la cita, que es bastante ligada a lo que estábamos hablando. Dice: tú eres joven y deseas para ti hijos y matrimonio, pero yo te pregunto, ¿eres un hombre al que le sea lícito desear para sí un hijo? ¿Eres un victorioso, el dominador de ti mismo, el soberano de los sentidos, el señor de tus virtudes? Así te pregunto, ¿o hablan en tu deseo el animal y la necesidad, o la soledad, o la insatisfacción contigo mismo? Yo quiero que tu victoria y tu libertad anhelen un hijo. Monumentos vivientes deben erigir a tu victoria y a tu liberación. Por encima de ti debes construir, pero antes tiene que estar construido tú mismo, cuadrado de cuerpo y alma. Por encima de vosotros mismos debéis amar alguna vez. Por ello, aprended primero a amar, y para ello tenéis que beber el amargo cáliz de vuestro amor. Amargura hay en el cáliz incluso del mejor amor. Por eso produce anhelo del ultrahombre. Por eso te da sed a ti, creador. Dice Zaratustra en ese diálogo de los hijos y el matrimonio. Pensemos, ¿no? Dice, bueno, hijos y matrimonio también en parte por una concepción cultural. Dice, bueno, hay que casarse, hay que tener hijos, ¿no? Esos mandatos que a veces la abuela siempre solía repetir. Y dice, bueno, pero ¿es lícito tener un hijo? O sea, ¿para qué ese hijo? Ojo, estás preparado en el sentido de esa creación va a ser algo superior a la unión. Dice, o habla en tu deseo el animal, la mera necesidad, querer escapar de la soledad. Habla de eso porque querés resguardarte de cierta insatisfacción, cierto descontento, escapar a otro problema. Dice Zaratustra, yo quiero que tu victoria y tu libertad anhelen un hijo. Por encima de ti debes construir, pero antes tiene que estar construido tú mismo, ¿no? Y pensemos, esta idea de esta noción de hijo, de construcción, de creación, de todo lo que implica la figura del niño, de la cual ya hemos hablado en las clases anteriores con respecto a las transformaciones del espíritu de Zaratustra. Si bueno, nuevamente, ¿no? El tema de la libertad. Si bueno, no es por una necesidad de querer escapar de la soledad, de una necesidad de un deseo. No, es por un acto realmente de libertad que vos querés elevar, ir por encima de. Entonces, ahí aparece, ¿no? Que el hijo le pregunte. Otra de las cuestiones de los hermanos Karamazov, bastante ligado, que continúa con todo este problema, ya casi para ir cerrando, se me pasó volando hoy, que el hijo le pregunta a su padre directamente, ¿no? Dice, ¿por qué tengo que quererte? Dame una prueba de que debo hacerlo.
Si este padre puede contestar, puede darle la prueba que le está pidiendo, estamos en presencia de una familia normal, de verdad, que no se funda en prejuicios místicos, nada más, sino sobre fundamentos racionales y sobre todo humanos, ¿no? Pero si el padre no le sabe demostrar al hijo por qué debe amarlo, la familia ahí no existe, el padre no será tal y el hijo queda en libertad y con derecho a desconocer a su padre, a considerarlo un extraño y hasta su enemigo. Pensemos que el padre Karamazov los toma a los hijos como extraños y los toma como enemigos, compite con esos hijos, los desconoce, arma también ciertas cuestiones laberínticas entre las propias relaciones de los hermanos, ¿no? Piensa esto que mencionábamos al principio, cuando mencionábamos el tema de la libertad también. En este ego y en esta libertad individual y esta voluntad individual que responde a los propios caprichos de cada uno, o esa inclinación por el bien, esa inclinación y máxima expresión de la libertad que implica un retraimiento de la voluntad individual en pos de una voluntad que está por encima de cada individuo, de cada uno de nosotros. Es para seguir pensándolo, obviamente no se agota. Después también, ¿no? Dice en esta idea, ¿no? Que dice, escúchame, Alyosha, le habla uno de los personajes. Un viejo predicador dijo, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Porque es cierto, el hombre inventó a Dios. Dice, lo sorprendente no es que Dios exista, sino que la idea de Dios es necesaria. De que la idea de Dios sea necesaria haya aparecido en la cabeza de una bestia feroz y maligna como es el hombre. Pensemos en lo siguiente. Ahí les comparto la cita que aparece ya hacia el final de la novela. Dice, escúchame, Alyosha, en el siglo XVIII un viejo predicador dijo, ¿no? Si Dios no existe, sería necesario inventarlo, habría que inventarlo, porque es cierto, es el hombre el que inventó a Dios. Lo sorprendente no es que Dios exista, sino que la idea de que Dios es necesario haya aparecido en la cabeza de una bestia feroz y maligna como es el hombre. Finalmente también aparece esta cuestión siguiente que dice, bueno, amo a la humanidad, amo al hombre en general, al ser humano en general, pero ciertas cuestiones de los hombres en su individualidad, cada hombre en particular, me genera asco, me repugna, me genera rechazo, náusea, dicen estos personajes, ¿no? Decir, bueno, pero ahí porque o amás una idea o amás lo concreto, o amás un ideal o amás lo real. Sin embargo, parecía que todas estas cuestiones con respecto al deseo del padre, al aspecto de la libertad, del suicidio, del homicidio, de los nihilistas, de los cristianos que se anteponen frente a esto, el intento de Dostoyevsky es siempre una tendencia y una inclinación a la búsqueda del amor, de la aparición del amor, de la redención y de la reconciliación, de poder reconciliar, generar una comunidad, de reconocerse uno en el otro y que lo otro sea un complemento de lo uno. En estas teorías también que van a aparecer muy fuertes en todo el siglo XX, periodo de posguerra, con respecto al rostro, al otro. Levinas también, uno de los pensadores con totalidad infinito, ¿no? El tema de cómo me represento al otro y cómo me constituyo
cómo constituyo mi individualidad a partir de lo otro y cuál es esa idea de volver a repensar lo común, la comunidad. Todo esto tiene que ver un poco con la mirada de Dostoyevsky, con el cristianismo, y que en algún punto, y lo dicen algunos personajes, que me parece que también es la idea por la cual va Dostoyevsky, está pensando también en una suerte de comunismo, de fraternidad. Hay algo ahí religioso político en Dostoyevsky. Por cierto, Nietzsche apunta a una mirada completamente distinta. Dice, bueno, todo este problema hay que encararlo a partir de la elevación de un espíritu aristocrático de cada uno, de tomarnos entre manos cada uno, y como dirá Sartre, ¿no? Esto del infierno son los otros, decir, bueno, finalmente en una intención común, en todo caso, de querer elevar culturalmente, elevar estéticamente y guiar la cultura, la unidad cultural de la que va a hablar Nietzsche en las consideraciones, de la que ya habla Nietzsche en las consideraciones intempestivas en adelante. Obviamente no va por esa opción religiosa, esa opción cristiana de Dostoyevsky, sino que va por esa voluntad de poder, ¿no? Así que, bueno, abrimos ahí un espacio para alguna pregunta, alguna devolución, si les parece, para ir cerrando ya esta última clase del curso. Hoy se me pasó particularmente muy rápido.